Bienvenidos a Destino y Redención, el canal donde las historias de amor y superación se entrelazan con el destino más inesperado. Hoy les traigo una historia que les erizará la piel, una historia de humillación, valentía y un amor que desafió todas las convenciones sociales del México de principios del siglo XX. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un comentario contándome qué opinan de esta historia. Su apoyo significa todo para nosotros. Ahora sí, comencemos. Era el año 1911, en una pequeña hacienda cerca de Jalisco, donde las tradiciones pesaban más que el oro y el honor familiar se defendía con sangre si era necesario. Allí vivía Elisa Montemayor Ere, una joven de 23 años cuya belleza discreta pasaba desapercibida ante los ojos de quienes solo valoraban la riqueza y el linaje. Elisa no era la hija predilecta de don Fernando Montemayor Ere. Ese honor le correspondía a su hermana menor, Sofía, quien desde niña había sido mimada, adornada y preparada para un matrimonio ventajoso que elevara aún más el prestigio de la familia Monto. La hacienda de los Montemayor Ere no era de las más grandes de la región, pero tenía suficiente tierra y ganado como para mantener las apariencias. Don Fernando, un hombre de rostro severo y bigote imponente, había construido su reputación sobre dos pilares en la mano dura con sus trabajadores y la obsesión por casar bien a sus hijas. Doña Clemencia, su esposa, era una mujer de salón, delicada en apariencia pero férrea en sus convicciones sociales. Para ella, el matrimonio era un contrato donde los sentimientos ocupaban el último lugar. Muy por detrás de las hectáreas de tierra y los apellidos ilustres, Annie Liza había crecido a la sombra de Sofía, mientras su hermana recibía clases de piano y bordado con las mejores maestras de Guadalajara. A ella le tocaban las tareas domésticas más pesadas. No es que la maltrataran abiertamente, pero la diferencia de trato era tan evidente que hasta los peones de la hacienda lo notaban. Elisa aprendió desde muy joven a buscar consuelo en los libros que escondía bajo su cama, novelas románticas que le prestaba en secreto el viejo bibliotecario del pueblo, y en los largos paseos solitarios por los campos de Gavey que rodeaban la propiedad. Fue en uno de esos paseos, un atardecer de marzo, cuando el cielo se teñía de naranja y púrpura, que Elisa conoció a Tomás. Ella había caminado más lejos de lo habitual, hasta el límite donde las tierras de su padre colindaban con un camino poco transitado. Allí, sentado sobre una roca junto a un arroyo casi seco, estaba él, un hombre joven, de tal vez 26 o 27 años, con ropas sencillas pero limpias, el sombrero de paja inclinado hacia atrás revelando un rostro de facciones nobles y ojos oscuros que parecían guardar 1000 secretos. Al principio, Elisa pensó en dar media vuelta. Una señorita decente no hablaba con extraños en caminos solitarios, pero algo en la postura de aquel hombre, algo en la tristeza que emanaba de su figura, la detuvo. Él levantó la vista y sus miradas se encontraron. No hubo palabras durante un largo momento, solo el murmullo del viento entre los agaves y el canto lejano de un sensontlen. Fue él quien habló primero. «Buenos tardes, señorita. Perdone si la he asustado. No era mi intención». Su voz era profunda, educada, con un acento que no era completamente local, pero tampoco extranjero. Elisa notó inmediatamente que aquel hombre hablaba como alguien que había recibido educación. «No como los peones o arrieros que conocía». «No me ha asustado», respondió ella, sorprendiéndose de su propia valentía. «Solo no esperaba encontrar a nadie aquí. Este camino casi nunca se usa, lo sé», dijo él, poniéndose de pie y quitándose el sombrero en un gesto de cortesía. «Por eso lo elegí». A veces un hombre necesita estar solo con sus pensamientos. Hubo algo en la forma en que lo dijo, una vulnerabilidad disfrazada de fortaleza, que tocó una cuerda profunda en el corazón de Elisa. Ella conocía bien esa necesidad de soledad, ese deseo de escapar aunque fuera por unas horas de un mundo que no la comprendía. «Entiendo perfectamente», dijo ella con suavidad. «Yo también vengo aquí por la misma razón». Así comenzó una amistad que habría de cambiar sus destinos para siempre. Durante las siguientes semanas, Elisa y Tomás se encontraron en aquel mismo lugar casi todas las tardes. Él nunca le explicó que lo había llevado a aquellos caminos, y ella nunca le contó sobre la opresión silenciosa que vivía en su hogar. Hablaban de cosas más elevadas,
de los libros que ambos habían leído, de los sueños que albergaban, de las injusticias del mundo y de la belleza que aún persistía a pesar de todo. Tomás era diferente a cualquier hombre que Eliza hubiera conocido. No alardeaba de posesiones ni presumía de conquistas. Escuchaba cuando ella hablaba, realmente escuchaba, como si cada palabra que salía de sus labios fuera un tesoro digno de ser guardado. Y cuando él hablaba, sus palabras revelaban a un hombre de profunda sensibilidad, alguien que había sufrido, pero que no había permitido que ese sufrimiento lo endureciera por completo. El amor que surgió entre ellos fue inevitable. Aunque ambos intentaron resistirse al principio, Eliza sabía que su padre jamás aprobaría una relación con un hombre sin apellido conocido, sin hacienda ni fortuna visible. Tomás, por su parte, cargaba con un pasado que aún no estaba listo para revelar, un peso invisible que a veces lo hacía callar a mitad de una frase, perdiendo la mirada en el horizonte como si allí pudiera encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera formulaba en voz alta. Pero el corazón humano es rebelde y no atiende a razones prácticas. Una tarde de abril, cuando el aire olía a tierra húmeda después de una lluvia ligera, y el mundo parecía recién lavado, Tomás tomó las manos de Eliza entre las suyas y le dijo: no puedo ofrecerte lo que mereces. No tengo hacienda, ni título, ni siquiera un apellido del que pueda sentirme orgulloso. Pero tengo esto en un corazón que late solo para ti y una promesa de que si me aceptas, dedicaré cada día de mi vida a hacerte feliz. Eliza sintió que el mundo se detenía. Todas las advertencias de su madre, todos los sermones de su padre sobre la importancia de un buen matrimonio, se desvanecieron como humo. Lo que veía frente a ella era simple y complejo a la vez. A un hombre bueno que la amaba, y eso era más de lo que jamás había esperado tener. No necesito haciendas ni títulos, respondió ella con voz temblorosa. Solo te necesito a ti. Se casaron en secreto una semana después, en la pequeña capilla de un pueblo vecino donde nadie los conocía. El cura, un anciano de ojos bondadosos, bendijo su unión sin hacer preguntas incómodas. No hubo testigos aparte del sacristán, un muchacho joven que bostezaba de aburrimiento. No hubo flores, ni música, ni celebración. Solo dos almas prometiéndose fidelidad ante Dios. Sabiendo que el mundo entero estaría en su contra durante 3 meses, Eliza mantuvo el secreto. Seguía viviendo en la hacienda de su padre, comportándose como la hija obediente que se esperaba que fuera. Pero cada noche, después de que todos dormían, se escabullía por la ventana de su habitación y corría por los campos, hasta la pequeña casa abandonada que Tomás había convertido en su hogar temporal. Allí, en aquellas paredes de adobe cuarteado y bajo un techo que dejaba pasar la luz de las estrellas por las grietas, vivieron su luna de miel clandestina. Fueron los 3 meses más felices de la vida de Eliza. Tomás era un esposo atento y cariñoso. Por las mañanas, cuando ella tenía que regresar a la hacienda antes del amanecer, él la acompañaba hasta donde era seguro y la despedía con un beso que le duraba todo el día. Le había conseguido trabajo como caperal en una hacienda vecina, y aunque el sueldo era modesto, él ahorraba cada centavo soñando con el día en que pudieran tener una casa propia, un lugar donde no tuvieran que esconderse. Pero los secretos, por más cuidadosamente guardados que estén, tienen la costumbre de salir a la luz. Fue Sofía quien descubrió la verdad. Una noche, incapaz de dormir por el calor, se levantó para tomar agua y vio a su hermana saliendo por la ventana. La curiosidad, mezclada con ese veneno particular que es la envidia disfrazada de preocupación fraternal, la llevó a seguir a Eliza. Lo que Sofía vio aquella noche la llenó de una mezcla de horror y triunfo. Allí estaba su hermana, la que siempre se había mantenido al margen, la que nunca llamaba la atención, besando apasionadamente a un hombre que no era más que un peón, un don nadie. Para Sofía, que había sido educada para ver el matrimonio como una transacción comercial, aquello era incomprensible y repugnante a partes iguales. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Sofía no pudo contener su lengua. Padre, dijo, con voz melosa pero llena de veneno, creo que deberías saber algo sobre Eliza. Tiene un secreto que nos afecta a todos. Don Fernando dejó caer la servilleta sobre la mesa. ¿De qué hablas, niña? ¿Tiene una manta?
Lo he visto con mis propios ojos. Se encuentra con él por las noches, como una cualquiera. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Doña Clemencia se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. Don Fernando se puso de pie lentamente, su rostro transformándose en una máscara de furia contenida en Elaiza. Dijo con voz peligrosamente baja: «Es cierto lo que dice tú, hermana». Elaiza supo en ese momento que había llegado la hora de la verdad. Podía negarlo, podía inventar una excusa, pero ¿para qué? Ya había cruzado el punto de no retorno. Levantó la barbilla y miró a su padre directamente a los ojos. «Anés, ¿verdad? Pero no es mi amante, es mi esposo. Nos casamos hace 3 meses ante Dios y la ley». Si el silencio anterior había sido aterrador, este fue apocalíptico. Doña Clemencia ahogó un grito. Sofía sonrió, disfrutando del escándalo que había desatado. Y don Fernando, después de un momento que pareció eterno, rugió: «Fuera de mi casa, ahora mismo. No quiero volver a verte nunca». «Pero padre», intentó decir Elisa. «No, soy tu padre. Una hija mía jamás habría cometido semejante deshonra. Te has casado con un peón, con un don nadie, sin mi permiso, sin respeto por tu familia. Has manchado el apellido Montemayor R. Recoge tus cosas y vete con ese hombre que elegiste. Pero nunca, ¿me oyes? Nunca vuelvas a pisar esta hacienda». Fue inútil rogar o explicar. Don Fernando era un hombre de palabra, y cuando decía algo, lo cumplía. Elaiza tuvo 30 minutos para empacar sus pertenencias más básicas en un baúl pequeño. Su madre ni siquiera se despidió. Sofía la observaba desde su ventana con una mezcla de satisfacción y curiosidad, como quien observa a un animal herido. Cuando Elisa salió de la hacienda por última vez, cargando su baúl con ayuda de un peón que se compadecía de ella, sintió como si le arrancaran una parte del alma. No era el lujo lo que extrañaría, pues nunca había tenido mucho, era la idea del hogar, de pertenencia, de tener un lugar en el mundo. Ahora era una desterrada, una mujer marcada por la vergüenza a ojos de la sociedad. Tomás la esperaba en el camino. Cuando la vio llegar con los ojos rojos de tanto llorar, supo inmediatamente lo que había pasado. La abrazó sin decir palabra, dejando que ella llorara contra su pecho hasta que no le quedaran más lágrimas. «Lo siento», susurró él finalmente. «Esto es por mi culpa. Debí haber hablado con tu padre desde el principio. Debí haber sido honesto sobre quién soy». «¿Quién eres?», preguntó Elisa, separándose un poco para mirarlo. «Hasta ahora no me has contado nada de tu pasado, Tomás. ¿Quién eres realmente?». Él la miró con una expresión de dolor tan profunda que Elaiza sintió miedo por primera vez desde que lo conocían. «Caminemos», dijo él. «Es una historia larga, y no es fácil de contar». Se dirigieron a la casa abandonada que había sido su refugio. Una vez dentro, Tomás se sentó en el único mueble decente que tenían, una silla de madera que había reparado él mismo, y comenzó a hablar. «Mi nombre completo es Tomás Guerrero Velasco», dijo lentamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. «Soy el hijo bastardo de don Rodrigo Velasco, dueño de la hacienda San Miguel en Guanajuato, una de las propiedades más grandes de la región». En Elisa lo miró sin comprender. «¿Hijo bastardo? ¿De un hacendado rico? Entonces, ¿por qué?». «Porque mi madre era una sirvienta», interrumpió él, «una mujer hermosa y buena que trabajaba en la cocina de la hacienda. Don Rodrigo la sedujo cuando ella tenía apenas 18 años. Yo fui el resultado de esa seducción. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años, de una fiebre que no pudieron curar. Antes de morir, le hizo prometer a don Rodrigo que me educaría, que me daría una oportunidad en la vida, y lo hizo, sí y no. Me permitió vivir en la hacienda, pero no como hijo. Nunca me reconoció oficialmente. Fui criado por las sirvientas, pero recibí educación. Don Rodrigo me enseñó a leer y escribir. Me dio libros, incluso me permitió asistir a algunas de las clases que tomaba su hijo legítimo, Rafael. Pero siempre quedó claro que yo era inferior, que nunca sería un Velasco de verdad. ¿Tienes un hermano entonces?». «Un medio hermano, Rafael Velasco,
2 años menor que yo, crecimos juntos, pero nuestra relación siempre fue complicada. Rafael me odiaba por razones que yo no entendía cuando éramos niños. Ahora comprendo que era porque mi existencia era un recordatorio constante de la infidelidad de su padre. Su madre, doña Beatriz, me despreciaba abiertamente. Para ella yo era la evidencia viviente del pecado de su esposo. A la voz de Tomás se quebró ligeramente. Continuó: cuando cumplí 21 años, algo terrible sucedió. Rafael había estado bebiendo, como era su costumbre. Tenía un problema con el alcohol desde joven, algo que don Rodrigo trataba de ocultar a toda costa. Una noche, Rafael intentó abusar de una de las sirvientas jóvenes. Yo lo escuché. Escuché sus gritos pidiendo ayuda, y entré a la habitación. Lo golpeé. Elisa golpea a mi medio hermano hasta casi matarlo. Cuando don Rodrigo llegó, atraído por el escándalo, encontró a Rafael sangrando en el suelo y a mí de pie sobre él. Elisa contuvo el aliento. ¿Qué pasó entonces? Don Rodrigo me dio 2 opciones: o me iba inmediatamente de la hacienda y nunca volvía, o llamaría a las autoridades y me acusaría de intento de asesinato. Rafael era su hijo legítimo, su heredero, yo solo era el bastardo. La decisión fue fácil para él. Esa misma noche me fui con lo puesto, y he estado vagando desde entonces. Eso fue hace 5 años. Por eso estabas en aquel camino cuando nos conocimos. Estabas huyendo. No exactamente huyendo. Ya no, pero sí buscando un lugar donde pudiera empezar de nuevo, donde mi pasado no me persiguiera. Pensé que lo había encontrado aquí, contigo. Pero parece que mi maldición es contagiar a todos los que amo. No digas eso, dijo Elisa con fiereza, tomando sus manos entre las suyas. No eres una maldición, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Si tuve que perder a mi familia para encontrarte, entonces fue un precio que valió la pena pagar. Tomás la miró con una mezcla de amor y admiración. ¿Cómo puedes decir eso? Te he arruinado la vida. No me has arruinado nada. Mi vida en esa hacienda no era vida. Era solo existir, ser invisible, no importarle a nadie. Contigo, por primera vez, me siento vista, me siento amada. Eso vale más que todas las haciendas del mundo. Se abrazaron en aquella casa pobre, 2 desterrados unidos por un amor que el mundo consideraba impropio, pero que para ellos era lo único real y verdadero, que habían conocido. Los siguientes meses fueron difíciles. Tomás trabajaba desde antes, del amanecer hasta después del anochecer, en la hacienda vecina. Elisa hacía lo que podía para mantener su pequeña casa, pero sin las comodidades a las que estaba acostumbrada. Incluso las tareas más simples se volvían desafíos. Aprendió a cocinar con recursos limitados, a remendar ropa hasta que no quedaba nada que remendar, a estirar cada centavo como si fuera de oro. Lo más difícil no era la pobreza material, sino el aislamiento social. En un pueblo pequeño, las noticias vuelan más rápido que los pájaros. Todos sabían que Elisa era la hija desheredada de don Fernando, la que había deshonrado a su familia por casarse con un don nadie. Las otras mujeres del pueblo la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Nadie le hablaba en el mercado, nadie la invitaba a las reuniones sociales. Era invisible nuevamente, pero de una forma diferente, más cruel, porque esta vez era deliberada. Hubo días oscuros en los que Elisa se preguntó si habría tomado la decisión correcta, días en los que el hambre era tan fuerte que le dolía el estómago, y las dudas se colaban por las grietas de su determinación. Pero entonces, Tomás llegaba a casa, cansado y polvoriento, y la forma en que su rostro se iluminaba al verla disipaba todas sus dudas. El amor, descubrió Elisa, era suficiente alimento para el alma. Incluso cuando el estómago protestaba, pasaron casi 6 meses así, sobreviviendo más que viviendo, aferrándose el uno al otro como náufragos a una tabla en medio del océano. Y entonces llegó la noticia que cambiaría todo. Era un día de septiembre. El aire ya tenía ese toque fresco que anuncia la llegada del otoño. Tomás había salido a trabajar como de costumbre, pero regresó antes de lo esperado. Cuando Elisa lo vio entrar por la puerta, supo inmediatamente que algo había pasado. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos, como alguien que ha visto un fantasma. ¿Qué sucede?, preguntó ella, dejando caer la ropa que estaba lavando.
pero los secretos, por más cuidadosamente guardados que estén, tienen la costumbre de salir a la luz. Fue Sofía quien descubrió la verdad. Una noche, incapaz de dormir por el calor, se levantó para tomar agua y vio a su hermana saliendo por la ventana. La curiosidad, mezclada con ese veneno particular que es la envidia disfrazada de preocupación fraternal, la llevó a seguir a Elisa Ann. Lo que Sofía vio aquella noche la llenó de una mezcla de horror y triunfo. Allí estaba su hermana, la que siempre se había mantenido al margen, la que nunca llamaba la atención, besando apasionadamente a un hombre que no era más que un peón, un don nadie. Para Sofía, que había sido educada para ver el matrimonio como una transacción comercial, aquello era incomprensible y repugnante a partes iguales. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Sofía no pudo contener su lengua. «Padre», dijo con voz melosa, pero llena de veneno, «creo que deberías saber algo sobre Eliza. Tiene un secreto que nos afecta a todos, Andón». Fernando dejó caer la servilleta sobre la mesa. «¿De qué hablas, niña? Tiene un amante. Lo he visto con mis propios ojos. Se encuentra con él por las noches, como una cualquiera». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Doña Clemencia se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. Don Fernando se puso de pie lentamente, su rostro transformándose en una máscara de furia contenida en Eliza, dijo con voz peligrosamente baja: «¿Es cierto lo que dice tu hermana?». Eliza supo en ese momento que había llegado la hora de la verdad. Podía negarlo, podía inventar una excusa, pero ¿para qué? Ya había cruzado el punto de no retorno. Levantó la barbilla y miró a su padre directamente a los ojos. «Es verdad, pero no es mi amante. Es mi esposo. Es mi esposo. Nos casamos hace 3 meses ante Dios y la ley en sí. El silencio anterior había sido aterrador, este fue apocalíptico». Doña Clemencia ahogó un grito. Sofía sonrió, disfrutando del escándalo que había desatado. Y don Fernando, después de un momento que pareció eterno, rugió: «Fuera de mi casa, ahora mismo. Ahora mismo. No quiero volver a verte nunca». «Pero padre», intentó decir Elisa. «No soy tu padre. Una hija mía jamás habría cometido semejante deshonra. Te has casado con un peón, con un don nadie, sin mi permiso, sin respeto por tu familia. Has manchado el apellido Montemayor. Recoge tus cosas y vete con ese hombre que elegiste. Pero nunca... ¿Me oyes? Nunca vuelvas a pisar esta hacienda». Fue inútil rogar o explicar. Don Fernando era un hombre de palabra, y cuando decía algo, lo cumplía. Eliza tuvo 30 minutos para empacar sus pertenencias más básicas en un baúl pequeño. Su madre ni siquiera se despidió. Sofía la observaba desde su ventana con una mezcla de satisfacción y curiosidad, como quien observa a un animal herido. Cuando Elisa salió de la hacienda, por última vez, cargando su baúl, con ayuda de un peón que se compadecía de ella, sintió como si le arrancaran una parte del alma. No era el lujo lo que extrañaría, pues nunca había tenido mucho. Era la idea del hogar, de pertenencia, de tener un lugar en el mundo. Ahora era una desterrada, una mujer marcada por la vergüenza a ojos de la sociedad. En Tomás la esperaba en el camino. Cuando la vio llegar con los ojos rojos de tanto llorar, supo inmediatamente lo que había pasado. La abrazó sin decir palabra, dejando que ella llorara contra su pecho hasta que no le quedaran más lágrimas. «Lo siento», susurró él finalmente. «Esto es por mi culpa. Debí haber hablado con tu padre desde el principio. Debí haber sido honesto sobre quién soy». «¿Quién eres?», preguntó Elisa, separándose un poco para mirarlo. «Hasta ahora no me has contado nada de tu pasado, Tomás. ¿Quién eres realmente?». Él la miró con una expresión de dolor tan profunda que Eliza sintió miedo por primera vez desde que lo conocía. «Caminemos», dijo él. «Es una historia larga, y no es fácil de contar en sí». Dirigieron a la casa abandonada que había sido su refugio. Una vez dentro, Tomás se sentó en el único mueble decente que tenían, una silla de madera que había reparado él mismo, y comenzó a hablar. «A mi nombre completo es Tomás Guerrero Velasco», dijo lentamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. «Soy el hijo bastardo de don Rodrigo Velasco, dueño de la hacienda San Miguel en Guanajuato, una de las propiedades más grandes de la región». En Elisa lo miró sin comprender. «¿Hijo bastardo? ¿De un hacendado rico? Entonces, ¿por qué?
Ah, porque mi madre era una sirvienta, interrumpió él, una mujer hermosa y buena que trabajaba en la cocina de la hacienda. Don Rodrigo la sedujo cuando ella tenía apenas 18 años. Yo fui el resultado de esa seducción. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años, de una fiebre que no pudieron curar. Antes de morir, le hizo prometer a don Rodrigo que me educaría, que me daría una oportunidad en la vida. ¿Y lo hizo? Sí, y no me permitió vivir en la hacienda, pero no como hijo. Nunca me reconoció oficialmente. Fui criado por las sirvientas, pero recibí educación. Don Rodrigo me enseñó a leer y escribir, me dio libros. Incluso me permitió asistir a algunas de las clases que tomaba su hijo legítimo, Rafael, pero siempre quedó claro que yo era inferior, que nunca sería un Velasco de verdad. ¿Tienes un hermano entonces? Un medio hermano, Rafael Velasco, 2 años menor que yo. Crecimos juntos, pero nuestra relación siempre fue complicada. Rafael me odiaba por razones que yo no entendía cuando éramos niños. Ahora comprendo que era porque mi existencia era un recordatorio constante de la infidelidad de su padre. Su madre, doña Beatriz, me despreciaba abiertamente. Para ella, yo era la evidencia viviente del pecado de su esposo. A la voz de Tomás se quebró ligeramente. Continúan cuando cumplí 21 años, algo terrible sucedió. Rafael había estado bebiendo, como era su costumbre. Tenía un problema con el alcohol desde joven, algo que don Rodrigo trataba de ocultar a toda costa. Una noche, Rafael intentó abusar de una de las sirvientas jóvenes. Yo lo escuché sus gritos pidiendo ayuda, y entré a la habitación. Lo golpeé. Elisa golpea a mi medio hermano hasta casi matarlo. Cuando don Rodrigo llegó, atraído por el escándalo, encontró a Rafael sangrando en el suelo, y a mí de pie sobre él. Elisa contuvo el aliento. ¿Qué pasó entonces? Don Rodrigo me dio 2 opciones. O me iba inmediatamente de la hacienda y nunca volvía, o llamaría a las autoridades y me acusaría de intento de asesinato. Rafael era su hijo legítimo, su heredero. Yo solo era el bastardo. La decisión fue fácil para él. Esa misma noche me fui con lo opuesto, y he estado vagando desde entonces. Eso fue hace 5 años. Por eso estabas en aquel camino cuando nos conocimos. Estabas huyendo. No exactamente huyendo, ya no, pero sí buscando un lugar donde pudiera empezar de nuevo, donde mi pasado no me persiguiera. Pensé que lo había encontrado aquí, contigo, pero parece que mi maldición es contagiar a todos los que amo. No digas eso, dijo Elisa con fiereza, tomando sus manos entre las suyas. No eres una maldición, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Si tuve que perder a mi familia para encontrarte, entonces fue un precio que valió la pena pagar. Tomás la miró con una mezcla de amor y admiración. ¿Cómo puedes decir eso? Te he arruinado la vida, no me has arruinado nada. Mi vida en esa hacienda no era vida, era solo existir, ser invisible, no importarle a nadie. Contigo, por primera vez, me siento vista, me siento amada. Eso vale más que todas las haciendas del mundo. Se abrazaron en aquella casa pobre, 2 desterrados unidos por un amor que el mundo consideraba impropio, pero que para ellos era lo único real y verdadero que habían conocido. Los siguientes meses fueron difíciles. Tomás trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer en la hacienda vecina. Elisa hacía lo que podía para mantener su pequeña casa, pero sin las comodidades a las que estaba acostumbrada. Incluso las tareas más simples se volvían desafíos. Aprendió a cocinar con recursos limitados, a remendar ropa hasta que no quedaba nada que remendar, a estirar cada centavo como si fuera de oro. Lo más difícil no era la pobreza material, sino el aislamiento social. En un pueblo pequeño, las noticias vuelan más rápido que los pájaros. Todos sabían que Elisa era la hija desheredada de don Fernando, la que había deshonrado a su familia por casarse con un don nadie. Las otras mujeres del pueblo la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Nadie le hablaba en el mercado. Nadie la invitaba a las reuniones sociales. Era invisible nuevamente, pero de una forma diferente, más cruel, porque esta vez era deliberada. Hubo días oscuros en los que Elisa se preguntó si habría tomado la decisión correcta, días en los que el hambre era tan fuerte que le dolía el estómago, y las dudas se colaban por las grietas de su determinación. Pero entonces Tomás llegaba a casa.
cansado y polvoriento, y la forma en que su rostro se iluminaba al verla disipaba todas sus dudas. El amor, descubrió Elisa, era suficiente alimento para el alma. Incluso cuando el estómago protestaba, pasaron casi 6 meses así, sobreviviendo más que viviendo, aferrándose el uno al otro como náufragos a una tabla en medio del océano. Y entonces llegó la noticia que cambiaría todo a Nera un día de septiembre. El aire ya tenía ese toque fresco que anuncia la llegada del otoño. Tomás había salido a trabajar como de costumbre, pero regresó antes de lo esperado. Cuando Eliza lo vio entrar por la puerta, supo inmediatamente que algo había pasado. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos, como alguien que ha visto un fantasma. ¿Qué sucede?, preguntó ella, dejando caer la ropa que estaba lavando. En cuanto a mi patrimonio principal, leyó el licenciado, lo divido equitativamente entre mis 2 hijos, An Rafael Velasco y Tomás Guerrero Velasco. A Rafael le lego la mitad de la hacienda, que incluye la casa principal, los establos y aproximadamente 5,000 hectáreas de tierra cultivable. A Tomás le lego la mitad oeste, que incluye la casa del capataz, que deberá ser renovada para uso residencial, los campos de agave, las instalaciones de procesamiento y aproximadamente 5,000 hectáreas de tierra. Ambas propiedades tienen valor equivalente según tasación profesional, realizada en julio del presente año. Esto es un ultraje, explotó Rafael, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Ese bastardo no tiene derecho a nada. Mitad y mitad. Es una burla. Burla. Mi padre construyó esto para mí. Para su heredero legítimo. Su padre construyó esto con su trabajo, y tiene el derecho legal de disponer de su propiedad como mejor le parezca, respondió el licenciado sin alterarse. Si gusta impugnar el testamento es su derecho, pero le advierto que no prosperará. El documento es absolutamente legal. Doña Beatriz puso una mano en el brazo de su hijo, tratando de calmarlo, pero sus ojos lanzaban dagas hacia Tomás. Has arruinado esta familia 2 veces, Ciceo, primero con tu simple existencia, recordándonos constantemente la debilidad de Rodrigo, y ahora esto, robando lo que legítimamente pertenece a Rafael. No he robado nada, respondió Tomás, manteniéndose sorprendentemente tranquilo a pesar de la tensión. No pedí venir aquí, no pedí ser reconocido, pero si mi padre decidió en su conciencia que esto era lo justo, no voy a rechazarlo. He vivido en la pobreza estos últimos años, trabajando como peón, sabiendo que tenía sangre de hacendado pero sin poder reclamar nada. Si ahora mi padre me da lo que debió darme desde el principio, lo aceptaré sin disculpas. El licenciado continuó: hay además una cláusula importante, debido a la naturaleza compleja de dividir una hacienda en operación. Ambos hermanos deberán trabajar juntos durante al menos 1 año antes de que se pueda proceder a una separación física de las propiedades. Durante ese año, todas las decisiones importantes sobre la hacienda deberán tomarse de común acuerdo. Si al final de ese año desean dividir físicamente la propiedad, podrán hacerlo. Si prefieren mantenerla como una operación conjunta, también es su derecho. Pero durante ese primer año deberán coexistir y colaborar. Rafael soltó una carcajada amarga. ¿Trabajar con él? Mi padre esperaba que trabajara con el hombre que casi me mata. Casi te maté defendiendo a una mujer inocente de tus abusos, replicó Tomás, y por primera vez su voz tembló de ira contenida. Si hubieras mantenido tus manos lejos de las sirvientas, nada de eso habría pasado. ¡Mentiroso! Esa mujer me estaba seduciendo. Fue ella quien... ¡Basta!, interrumpió el licenciado, golpeando el escritorio con la palma de la mano. No estoy aquí para arbitrar eventos del pasado. Estoy aquí para ejecutar la voluntad de un hombre muerto. Don Rafael, don Tomás, les guste o no, son ahora copropietarios de esta hacienda. Pueden hacerlo funcionar civilizadamente, o pueden destruirse mutuamente y arruinar todo lo que su padre construyó. La decisión es de ustedes. Hubo un silencio denso, cargado de años de resentimiento y dolor. Finalmente fue doña Beatriz quien habló, su voz controlada pero mortal al muy bien. Si la ley dice que esto es válido, acataremos la ley.
Pero no te equivoques, bastardo, no eres bienvenido en esta casa. Puedes tener tu pedazo de tierra, pero nunca, nunca serás un Velasco de verdad. Antomás sostuvo su mirada sin parpadear. No necesito su aprobación, doña Beatriz. Solo necesito lo que legalmente me pertenece después de la lectura del testamento. El licenciado Fernández le entregó a Tomás la carta personal que don Rodrigo había dejado para él. Tomás esperó hasta estar a solas con Elisa en su habitación para abrirla. Sus manos temblaban mientras rompía el sello. La carta estaba escrita con la letra temblorosa de un hombre enfermo, pero las palabras eran claras en Tomás. Comenzaba: si estás leyendo esto, significa que he muerto, sin tener el valor de decirte estas palabras en persona. Soy un cobarde, hijo. Lo he sido toda mi vida. Fui cobarde cuando no reconocí públicamente que eras mi hijo. Fui cobarde cuando te eché de esta casa para proteger a Rafael de las consecuencias de sus acciones. He sido cobarde cada día de estos últimos 5 años, sabiendo dónde estabas, sabiendo que vivías en la pobreza mientras yo dormía en sábanas de seda. No espero tu perdón, no lo merezco, pero quiero que sepas esto. Te observé crecer. Vi cómo estudiabas con dedicación que Rafael nunca tuvo. Vi cómo tratabas a los trabajadores con respeto que Rafael nunca mostró. Vi en ti al hombre que yo debí ser y nunca fui. Eres más hijo mío en espíritu que Rafael jamás será, aunque él lleve mi apellido sin vergüenza y tú lo lleves como una carga en esta hacienda. La construí con el sudor de mi frente y las espaldas de hombres buenos. No quiero que muera en manos de Rafael, quien la dilapidaría en bebida y juego, pero tampoco puedo desheredarlo completamente. Es mi hijo ante la ley y ante Dios. Por eso hago esto, te doy la mitad, esperando que tu presencia, tu trabajo, tu integridad puedan salvar al menos la mitad de lo que construí, y quizás, si Dios es misericordioso, tu ejemplo pueda redimir a tu hermano. Sé que te pido mucho. Te pido que vuelvas al lugar donde fuiste herido. Te pido que trabajes junto al hombre que te odiaba. Te pido que perdones lo imperdonable. Pero te lo pido no solo por mí, sino por todos los que dependen de esta tierra, los trabajadores, las familias que han servido a los Velasco por generaciones, la tierra misma que merece ser cuidada. Ansí decides rechazar esta herencia y volver a la vida que has construido lejos de aquí. Lo entenderé. Pero si decides quedarte, si decides luchar por lo que es tuyo, sabrás que finalmente hice lo que debía haber hecho desde el principio, reconocerte como mi hijo, con todo mi arrepentimiento y mi amor. Rodrigo Velasco. Cuando Tomás terminó de leer, tenía lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Elisa lo abrazó, dejándolo llorar contra su hombro todas las lágrimas que había guardado durante años. Lloró por el niño que había sido, siempre anhelando el amor de un padre que no podía dárselo. Lloró por los años perdidos, por las humillaciones sufridas, por el amor que llegó demasiado tarde para ser disfrutado, pero suficientemente a tiempo para ser recibido. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Elisa suavemente cuando sus lágrimas finalmente se secaron. Tomás levantó la cabeza y la miró con ojos enrojecidos, pero con determinación renovada. Quiero luchar por lo que es mío. No por venganza contra Rafael, ni para probar nada a doña Beatriz, sino porque mi padre tenía razón. Esta tierra merece ser cuidada. Los trabajadores merecen un patrón justo, y yo merezco el lugar que se me negó durante tanto tiempo. Entonces nos quedamos, dijo Elisa con firmeza, y construimos aquí la vida que merecemos. Los primeros meses fueron brutalmente difíciles. Rafael cumplió su palabra de hacer la convivencia lo más insoportable posible. Bloqueaba cada decisión que Tomás intentaba tomar. Cuando Tomás proponía modernizar los sistemas de irrigación, Rafael se oponía sin dar razones. Cuando Tomás quería mejorar las condiciones de los trabajadores, Rafael argumentaba que los hacía flojos. Cada reunión para discutir los asuntos de la hacienda terminaba en gritos y acusaciones. Doña Beatriz
era aún peor. Se negaba a abandonar la casa principal, a pesar de que técnicamente ahora pertenecía a la porción de Rafael, y hacía todo lo posible por recordarle a Tomás y a Elisa que eran intrusos. Organizaba cenas elegantes e invitaba a toda la alta sociedad local, asegurándose de que Tomás y Eliza no estuvieran en la lista de invitados. Cuando se cruzaba con Elisa en los pasillos, la miraba como si fuera invisible, pero Tomás y Eliza tenían algo que Rafael y doña Beatriz no tenían: unidad y propósito. Mientras Rafael dormía hasta tarde y comenzaba a beber antes del mediodía, Tomás se levantaba con el sol y trabajaba junto a los peones en los campos, mientras doña Beatriz se preocupaba por mantener las apariencias sociales. Eliza se ganaba el respeto y el cariño de los trabajadores y sus familias, ayudándolos cuando estaban enfermos, enseñándoles a leer a los niños, siendo la clase de señora de la hacienda que realmente se preocupaba por su gente y los trabajadores, que al principio habían sido escépticos sobre este hijo bastardo que de repente aparecía reclamando la mitad de todo. Comenzaron a ver en Tomás al líder que la hacienda necesitaba. Don Tomás no era como don Rafael, comentaban entre ellos. Don Tomás sabía lo que era trabajar duro. Don Tomás los trataba con respeto. Don Tomás tenía planes para hacer la hacienda más próspera, y esos planes incluían mejores salarios y mejores condiciones para todos. El punto de inflexión llegó 6 meses después de que Tomás y Elisa se establecieran en la hacienda. Hubo una sequía severa que amenazaba con arruinar la cosecha de agave. Rafael, en su típica negligencia, no quería invertir en los nuevos sistemas de irrigación que Tomás había propuesto meses atrás. No voy a gastar una fortuna en tuberías y bombas, había dicho desdeñosamente. La lluvia llegará cuando tenga que llegar. Pero la lluvia no llegó. Los campos de agave comenzaron a secarse. Los trabajadores estaban desesperados, sabiendo que si se perdía la cosecha, muchos de ellos perderían sus empleos. Fue entonces cuando Tomás tomó una decisión arriesgada. Usando su porción de los fondos de la hacienda, ordenó la instalación inmediata del sistema de irrigación en su mitad de los campos. Trabajó día y noche, junto con los trabajadores, excavando zanjas, instalando tuberías, construyendo depósitos de agua. Elisa organizaba las comidas para todos los que trabajaban, asegurándose de que nadie pasara hambre mientras realizaban el esfuerzo hercúleo de salvar la cosecha en Rafael. Observaba todo esto con una mezcla de desdén y creciente preocupación. Cuando vio que la mitad de los campos de Tomás comenzaban a reverdecer gracias al nuevo sistema de irrigación, mientras que sus propios campos seguían secándose, su orgullo finalmente cedió ante la realidad. Una tarde, Rafael apareció en los campos donde Tomás estaba supervisando la instalación de la última sección de tuberías. «Necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos. Tomás lo miró con cautela. «Habla, quiero instalar el mismo sistema en mi mitad de los campos». «¿Cuánto me costaría?» Tomás podría haberlo humillado en ese momento. Podría haber exigido disculpas por meses de obstrucción y maltrato, pero en cambio vio en los ojos de su hermano algo que nunca había visto antes: a miedo genuino. Rafael tenía terror de fallar, de perder todo, de demostrar que era incapaz de manejar lo que su padre le había dejado. «No te cobrará nada», dijo Tomás finalmente. «Somos copropietarios de esta hacienda. Si tu mitad fracasa, la mía también sufre. Extenderemos el sistema a tus campos también. Lo pagas de tu parte del presupuesto operativo, igual que yo pagué del mío». Rafael lo miró con sorpresa y algo que podría haber sido el comienzo de respeto. «¿Por qué harías eso?» «Después de todo lo que te he hecho, porque a pesar de todo, somos hermanos, y porque esta hacienda fue el sueño de nuestro padre. No voy a dejar que se muera por un orgullo estúpido, ni el tuyo ni el mío». Ese fue el comienzo de un cambio lento pero real en la relación entre los hermanos. Rafael seguía siendo difícil, seguía bebiendo más de lo que debía, seguía siendo resentido, pero comenzó a escuchar las propuestas de Tomás, comenzó a trabajar, aunque fuera un poco, y lo más importante,
comenzó a ver que tal vez, solo tal vez, no tenía que cargar solo con el peso de las expectativas que su padre había puesto sobre sus hombros. Mientras tanto, Elisa florecía en su nuevo rol. La casa del capataz había sido renovada y convertida en una residencia digna, no tan grande como la casa principal, pero cálida y acogedora. Eliza la había llenado de flores del jardín, de cortinas que ella misma había cosido, de los libros que tanto amaba. Había creado un hogar verdadero, algo que nunca había tenido ni en la hacienda de su padre, ni en aquella casa abandonada donde habían pasado sus primeros meses de matrimonio. Pero lo más significativo fue cuando Elisa descubrió que estaba embarazada. Era una tarde de primavera, 8 meses después de haber llegado a la hacienda San Miguel. Había estado sintiéndose cansada, mareada por las mañanas, y finalmente consultó con la curandera del pueblo, quien confirmó lo que ella ya sospechaba en su corazón cuando le dio la noticia. A Tomás, esa noche, él la levantó en sus brazos y giró con ella, riendo y llorando al mismo tiempo. Un hijo, susurraba una y otra vez. Vamos a tener un hijo que nacerá libre, dijo Eliza, acariciando su vientre a un plano. Un hijo que llevará el apellido Velasco sin vergüenza ni estigma. Un hijo que crecerá sabiendo que es amado y querido esa noche. Acostados en su cama, hablaron de nombres y de sueños. De qué tipo de padres querían ser. De qué tipo de mundo querían construir para su hijo. Era como si la promesa de nueva vida les hubiera dado una esperanza renovada, una razón adicional para luchar por hacer de la hacienda San Miguel no solo un negocio próspero, sino un hogar verdadero. Sin embargo, no todo el mundo celebró las buenas noticias. Cuando doña Beatriz se enteró del embarazo de Eliza, su rostro se endureció aún más, si eso era posible. Ahora el bastardo tendrá un heredero, comentó con amargura a Rafael. Tu sobrino tendrá tanto derecho a esta hacienda como cualquier hijo que tú puedas tener. No tengo intención de tener hijos, respondió Rafael con indiferencia, sirviéndose otro vaso de whisky. No en el estado en que estoy, pues, deberías considerarlo. Necesitamos asegurar que el linaje legítimo de los Velasco continúe. No podemos permitir que esta hacienda termine completamente en manos de sangre contaminada. Pero Rafael, para sorpresa de su madre, no mordió el anzuelo. Madre, dijo con cansancio, Tomás es tan hijo de mi padre como yo. Su sangre no está más contaminada que la mía. Y sinceramente, después de ver cómo ha trabajado estos últimos meses, después de ver cómo ha salvado esta hacienda de mi propia negligencia, creo que su hijo probablemente será mejor heredero que cualquiera que yo pudiera tener. Doña Beatriz lo miró como si no reconociera a su propio hijo. ¿Te ha lavado el cerebro? Ese bastardo y su esposa de pueblo te han convertido en un traidor a tu propia familia. No, madre. Solo me han mostrado que hay más de una forma de ser un Velasco. Y tal vez la forma de mi padre, tu forma, la forma del orgullo y el desdén, no era la correcta. Después de todo, fue la conversación más honesta que Rafael había tenido con su madre en años, y marcó otro punto de cambio en la dinámica de la hacienda. Rafael no se transformó de la noche a la mañana en un hermano cariñoso ni en un hacendado modelo, pero comenzó a distanciarse de la influencia tóxica de su madre. Comenzó a pasar más tiempo trabajando y menos tiempo bebiendo. Comenzó a consultar con Tomás antes de tomar decisiones importantes. Los meses pasaron y la barriga de Eliza creció. Los trabajadores de la hacienda estaban emocionados por el próximo nacimiento. Las mujeres tejían mantas y cosían ropita. Los hombres comenzaron a construir una cuna de madera tallada como regalo colectivo. Era como si el bebé que venía en camino fuera un símbolo de esperanza para todos. La promesa de un futuro mejor. Cuando llegó el momento del parto, fue en una noche de tormenta en octubre, casi exactamente un año después de que Tomás y Eliza llegaran a la hacienda. Eliza entró en labor de parto justo cuando un aguacero torrencial comenzaba a caer. La partera del pueblo fue llamada inmediatamente, junto con la curandera y 2 de las mujeres más experimentadas de la hacienda. Tomás caminaba de un lado a otro fuera de la habitación, incapaz de quedarse quieto, aterrorizado por cada grito de dolor que escuchaba. El licenciado Fernández, que había venido para supervisar algunos asuntos legales y se había quedado atrapado por la tormenta, intentaba calmarlo sin mucho éxito, para sorpresa de todos.
Fue Rafael quien finalmente se sentó junto a Tomás y le ofreció un vaso de whisky. «Bebe», dijo simplemente. «¿Te ayudará con los nervios? ¿Tú cómo sabes?», preguntó Tomás, aceptando el vaso con manos temblorosas. «No lo sé, pero es lo que hacen los hermanos, ¿no? Se acompañan en los momentos difíciles». Fue un momento pequeño, pero significativo. Los dos hombres, que habían crecido como rivales y enemigos, sentados juntos en la oscuridad de la tormenta, esperando el nacimiento de una nueva vida. El parto fue largo y difícil. Eliza luchó durante horas, su cuerpo pequeño trabajando para traer al mundo a su hijo. Hubo momentos en que la partera se preocupó, momentos en que consideró enviar por el médico del pueblo a pesar de la tormenta. Pero Eliza era más fuerte de lo que parecía. Había sobrevivido al rechazo de su familia, a meses de pobreza, a la hostilidad de la alta sociedad local. No iba a rendirse ahora. Finalmente, cuando la tormenta comenzaba a amainar y los primeros rayos del amanecer teñían el cielo de rosa, se escuchó el llanto fuerte y saludable de un bebé. La puerta de la habitación se abrió, y la partera salió con una sonrisa cansada. «Es un niño», anunció, «fuerte y sano. Y su esposa está bien, don Tomás». Cansada, pero bien. Tomás entró corriendo a la habitación. Eliza estaba recostada contra las almohadas, pálida y exhausta, pero radiante. En sus brazos sostenía un pequeño bulto envuelto en mantas. Cuando Tomás se acercó, ella apartó suavemente la manta para revelar el rostro diminuto de su hijo Ann. «Es perfecto», susurró Tomás, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Ann se parece a ti», dijo Eliza con una sonrisa débil. «Tiene tus ojos». «Y tu valentía», respondió él, besando su frente. «¿Cómo lo llamaremos?». Habían discutido nombres durante meses, pero ahora, mirando a su hijo, Eliza supo exactamente cuál debía ser. «Rodrigo», dijo, «se llamará Rodrigo Tomás Velasco, para honrar a tu padre y para recordarnos que la redención siempre es posible». El bautizo del pequeño Rodrigo fue un evento que reunió a personas que nunca habrían compartido el mismo espacio unos meses atrás. Los trabajadores de la hacienda vinieron con sus mejores ropas. El licenciado Fernández asistió como testigo y, para sorpresa de todos, Rafael también estuvo presente, de pie en la parte de atrás de la pequeña iglesia del pueblo. Lo que nadie esperaba era que doña Beatriz también asistiera. Llegó tarde, como era su costumbre, pero llegó. No se acercó a Tomás ni a Eliza, no cargó al bebé, ni ofreció felicitaciones. Pero el simple hecho de su presencia fue reconocido por todos como una aceptación tácita, por reluctante que fuera, de la nueva realidad de la familia Velasco. Los siguientes meses trajeron una prosperidad inesperada a la hacienda San Miguel, con Tomás y Rafael finalmente trabajando en armonía, o al menos sin sabotearse mutuamente. La hacienda floreció. Las innovaciones que Tomás había introducido, los sistemas de irrigación, las mejoras en las condiciones laborales, las técnicas modernas de cultivo, comenzaron a dar frutos. La producción de agave aumentó significativamente. La calidad del tequila que producían se volvió renombrada en la región. Pero la verdadera transformación no fue económica sino humana. La hacienda San Miguel se convirtió en un modelo de cómo una propiedad podía ser próspera sin explotar a sus trabajadores. Tomás instituyó salarios justos, jornadas razonables y un sistema donde los trabajadores podían eventualmente ganar pequeñas parcelas de tierra propia. Eliza estableció una escuela para los niños de los trabajadores, ella misma enseñando las primeras clases hasta que pudieron contratar a una maestra formal. Rafael, observando todo esto, comenzó lentamente a cambiar. Nunca sería el hombre que Tomás era, nunca tendría su ética de trabajo ni su visión, pero aprendió a respetar a su hermano. Aprendió que el liderazgo no venía automáticamente con el apellido o la legitimidad de nacimiento, sino que se ganaba con acciones. Y lo más importante, comenzó a enfrentar su problema con la bebida. No siempre exitosamente, pero al menos reconociendo que existía. Sin embargo, toda historia tiene su momento de crisis, y la de Tomás y Eliza llegó casi 2 años después de establecerse en la hacienda. Vino en la forma de un hombre que se presentó una tarde en la puerta de su casa. Era alto,
bien vestido, con un aire de autoridad que inmediatamente puso nerviosa a Elisa en don Tomás Velasco. Dijo el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi nombre es Ricardo Salazar, soy abogado y represento los intereses de doña Clemencia Montemayor Ere. Madre de su esposa Anelaisa, sintió que se le helaba la sangre. No había tenido contacto con su familia desde el día que fue expulsada de su casa, casi 3 años atrás. ¿Qué quería su madre ahora? El señor Salazar fue directo al grano. Doña Clemencia y don Fernando han caído en tiempos difíciles. Su hacienda ha enfrentado varias malas cosechas y se han endeudado gravemente. Están al borde de perder la propiedad. Doña Clemencia, en su desesperación, ha recordado que tiene una hija casada con un hacendado próspero. Ha venido a pedir ayuda a Anelaisa. Sintió una mezcla confusa de emociones. Parte de ella quería reír ante la ironía. La misma familia que la había echado como basura, ahora venía a pedir dinero. Pero otra parte, la parte que recordaba días felices de su infancia, antes de que la diferencia con su hermana se volviera tan marcada. Sentía una punzada de pena. Mi familia me repudió, dijo Elisa con voz temblorosa. Mi padre me dijo que nunca volviera. ¿Por qué debería ayudarlos ahora? El señor Salazar sacó una carta de su maletín. Doña Clemencia escribió esto para usted. Tal vez debería leerla antes de tomar una decisión. Elisa tomó la carta con manos que no lograba mantener del todo firmes. La abrió y comenzó a leer la letra familiar de su madre, querida Elisa. Comenzaba: sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te fallé como madre cuando más me necesitabas. Dejé que el orgullo y las expectativas sociales me cegaran ante lo que realmente importaba, ante el amor y la felicidad de mi hija. Tu padre está enfermo ahora. Su corazón se ha debilitado con la edad y la preocupación. Sofía se casó el año pasado con el hombre que elegimos para ella, pero el matrimonio ha sido un desastre. Él es cruel y ella es miserable. La hacienda se está desmoronando a nuestro alrededor y ya no tenemos a dónde recurrir. No te pido que nos perdones, porque no merecemos perdón, pero te pido, por los días en que fui una buena madre para ti, antes de que permitiera que el orgullo arruinara nuestra familia, que consideres ayudar a tu hermana. Ella es inocente en todo esto. No dejes que pague por mis errores. Tú, madre, que nunca dejó de quererte, aunque no haya sabido demostrarlo, Clemencia Elisa terminó de leer con lágrimas, cayendo sobre el papel, borrando algunas de las palabras. Tomás, que había estado de pie junto a ella en silencio, le puso una mano en el hombro. ¿Qué quieres hacer?, preguntó suavemente. No lo sé. Parte de mí quiere negarme, hacerle sentir aunque sea una fracción del dolor que me causaron. Pero no eres esa persona, completó Tomás. Nunca lo has sido. Tu capacidad de perdonar es una de las razones por las que te amo. Anelaisa se giró hacia el abogado. ¿Cuánto dinero necesitan exactamente? El señor Salazar nombró una suma considerable, pero no imposible. Era suficiente para salvar la hacienda de los Montemayor Ere de la ruina inmediata, pero no tan grande como para poner en peligro la estabilidad financiera de Tomás y Elisa. Ayudaremos, dijo Tomás antes de que Elisa pudiera responder, pero con condiciones. Primera, Sofía puede venir a vivir aquí si su matrimonio es tan malo como dice la carta. Segunda, don Fernando debe firmar documentos reconociendo a Elisa como su hija y heredera legítima. Tercera, cuando don Fernando muera, Elisa tendrá derecho a su parte de la herencia de los Montemayor Ere, como debió ser desde el principio. El señor Salazar asintió. Creo que doña Clemencia aceptará esos términos. Está desesperada, y creo que genuinamente arrepentida. La reconciliación con la familia de Elisa fue gradual y dolorosa. Don Fernando, efectivamente enfermo y envejecido prematuramente por el estrés, firmó los documentos requeridos, pero nunca pudo mirar a Elisa directamente a los ojos. La vergüenza de tener que ser rescatado por la hija que había desheredado era demasiado para su orgullo.
Doña Clemencia intentó reconstruir el puente con su hija, pero ambas sabían que algunas grietas nunca se reparan completamente. Podrían coexistir civilizadamente, incluso con afecto, pero la confianza inocente de la relación madre-hija se había perdido para siempre en Sofía. Sin embargo, se convirtió en una presencia constante en la hacienda San Miguel. Su matrimonio había sido efectivamente un desastre. Su esposo resultó ser un jugador y un borracho que la golpeaba cuando perdía dinero. Con el apoyo financiero de Tomás, Sofía pudo obtener una separación legal, algo casi escandaloso en aquellos tiempos, y vino a vivir con su hermana Han. La relación entre las hermanas fue difícil al principio. Sofía cargaba con su propia culpa. «Yo fui quien te delató, compadre», confesó una noche, semanas después de llegar a la hacienda. «Yo fui quien causó tu expulsión. Lo hice por envidia, Elisa, en envidia de que tú tuvieras algo real, algo que yo nunca tendría. Me casaron con un hombre por su apellido y su dinero, y mira cómo resultó en Elisa. Tomó las manos de su hermana entre las suyas. Todos cometemos errores, Sofía. Dios sabe que yo he cometido los míos. Pero estamos aquí ahora, y podemos elegir ser mejores de lo que fuimos. ¿Y tu valentía?», respondió él, besando su frente. «¿Cómo lo llamaremos?». Habían discutido nombres durante meses, pero ahora, mirando a su hijo, Elisa supo exactamente cuál debía ser. «Rodrigo», dijo, «se llamará Rodrigo Tomás Velasco, para honrar a tu padre y para recordarnos que la redención siempre es posible». El bautizo del pequeño Rodrigo fue un evento que reunió a personas que nunca habrían compartido el mismo espacio unos meses atrás. Los trabajadores de la hacienda vinieron con sus mejores ropas. El licenciado Fernández asistió como testigo y, para sorpresa de todos, Rafael también estuvo presente, de pie en la parte de atrás de la pequeña iglesia del pueblo. Lo que nadie esperaba era que doña Beatriz también asistiera. Llegó tarde, como era su costumbre, pero llegó. No se acercó a Tomás ni a Elisa, no cargó al bebé, ni ofreció felicitaciones. Pero el simple hecho de su presencia fue reconocido por todos como una aceptación tácita, por reluctante que fuera, de la nueva realidad de la familia Velasco. Los siguientes meses trajeron una prosperidad inesperada a la hacienda San Miguel, con Tomás y Rafael finalmente trabajando en armonía, o al menos sin sabotearse mutuamente. La hacienda floreció. Las innovaciones que Tomás había introducido, los sistemas de irrigación, las mejoras en las condiciones laborales, las técnicas modernas de cultivo, comenzaron a dar frutos. La producción de agave aumentó significativamente. La calidad del tequila que producían se volvió renombrada en la región. Pero la verdadera transformación no fue económica sino humana. La hacienda San Miguel se convirtió en un modelo de cómo una propiedad podía ser próspera sin explotar a sus trabajadores. Tomás instituyó salarios justos, jornadas razonables y un sistema donde los trabajadores podían eventualmente ganar pequeñas parcelas de tierra propia. Elisa estableció una escuela para los niños de los trabajadores, ella misma enseñando las primeras clases hasta que pudieron contratar a una maestra formal. Rafael, observando todo esto, comenzó lentamente a cambiar. Nunca sería el hombre que Tomás era, nunca tendría su ética de trabajo ni su visión, pero aprendió a respetar a su hermano. Aprendió que el liderazgo no venía automáticamente con el apellido o la legitimidad de nacimiento, sino que se ganaba con acciones. Y lo más importante, comenzó a enfrentar su problema con la bebida. No siempre exitosamente, pero al menos reconociendo que existían. Sin embargo, toda historia tiene su momento de crisis, y la de Tomás y Elisa llegó casi 2 años después de establecerse en la hacienda. Vino en la forma de un hombre que se presentó una tarde en la puerta de su casa. Era alto, bien vestido, con un aire de autoridad que inmediatamente puso nerviosa a Elisa. «Don Tomás Velasco», dijo el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi nombre es Ricardo Salazar. Soy abogado y represento los intereses de doña Clemencia Montemayor R., madre de su esposa Elisa». Sintió que se le helaba la sangre. No había tenido contacto con su familia desde el día que fue expulsada de su casa, casi 3 años atrás. ¿Qué quería su madre ahora? El señor Salazar fue directo al grano.
Doña Clemencia y don Fernando han caído en tiempos difíciles. Su hacienda ha enfrentado varias malas cosechas y se han endeudado gravemente. Están al borde de perder la propiedad. Doña Clemencia, en su desesperación, ha recordado que tiene una hija casada con un hacendado próspero. Ha venido a pedir ayuda. Elisa sintió una mezcla confusa de emociones. Parte de ella quería reír ante la ironía. La misma familia que la había echado como basura, ahora venía a pedir dinero. Pero otra parte, la parte que recordaba días felices de su infancia antes de que la diferencia con su hermana se volviera tan marcada. Sentía una punzada de pena. Mi familia me repudió, dijo Elisa con voz temblorosa. Mi padre me dijo que nunca volviera. ¿Por qué debería ayudarlos ahora? El señor Salazar sacó una carta de su maletín. Doña Clemencia escribió esto para usted. Tal vez debería leerla antes de tomar una decisión. Anelisa tomó la carta con manos que no lograba mantener del todo firmes. La abrió y comenzó a leer la letra familiar de su madre, querida Elisa. Comenzaba: sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te fallé como madre cuando más me necesitabas. Dejé que el orgullo y las expectativas sociales me cegaran ante lo que realmente importaba: el amor y la felicidad de mi hija. Tu padre está enfermo ahora, su corazón se ha debilitado con la edad y la preocupación. Sofía se casó el año pasado con el hombre que elegimos para ella, pero el matrimonio ha sido un desastre. Él es cruel y ella es miserable. La hacienda se está desmoronando a nuestro alrededor y ya no tenemos a dónde recurrir. No te pido que nos perdones, porque no merecemos perdón. Pero te pido, por los días en que fui una buena madre para ti, antes de que permitiera que el orgullo arruinara nuestra familia, que consideres ayudar a tu hermana. Ella es inocente en todo esto. No dejes que pague por mis errores. Tu madre, que nunca dejó de quererte, aunque no haya sabido demostrarlo. Clemencia y Elisa terminó de leer con lágrimas cayendo sobre el papel, borrando algunas de las palabras. Tomás, que había estado de pie junto a ella en silencio, le puso una mano en el hombro. ¿Qué quieres hacer?, preguntó suavemente. No lo sé. Parte de mí quiere negarme, hacerle sentir aunque sea una fracción del dolor que me causaron. Pero no eres esa persona, completó Tomás. Nunca lo has sido. Tu capacidad de perdonar es una de las razones por las que te amo. Elisa se giró hacia el abogado. ¿Cuánto dinero necesitan exactamente? El señor Salazar nombró una suma considerable, pero no imposible. Era suficiente para salvar la hacienda de los Montemayor de la ruina inmediata, pero no tan grande como para poner en peligro la estabilidad financiera de Tomás y Elisa. Ayudaremos, dijo Tomás antes de que Elisa pudiera responder, pero con condiciones. Primera, Sofía puede venir a vivir aquí si su matrimonio es tan malo como dice la carta. Segunda, don Fernando debe firmar documentos reconociendo a Elisa como su hija y heredera legítima. Tercera, cuando don Fernando muera, Elisa tendrá derecho a su parte de la herencia de los Montemayor. Como debió ser desde el principio, el señor Salazar asintió. Creo que doña Clemencia aceptará esos términos. Está desesperada, y creo que genuinamente arrepentida. La reconciliación con la familia de Elisa fue gradual y dolorosa. Don Fernando, efectivamente enfermo y envejecido prematuramente por el estrés, firmó los documentos requeridos, pero nunca pudo mirar a Elisa directamente a los ojos. La vergüenza de tener que ser rescatado por la hija que había desheredado era demasiado para su orgullo. Doña Clemencia intentó reconstruir el puente con su hija, pero ambas sabían que algunas grietas nunca se reparan completamente. Podrían coexistir civilizadamente, incluso con afecto, pero la confianza inocente de la relación madre-hija se había perdido para siempre en Sofía. Sin embargo, se convirtió en una presencia constante en la hacienda San Miguel. Su matrimonio había sido efectivamente un desastre. Su esposo resultó ser un jugador y un borracho que la golpeaba cuando perdía dinero. Con el apoyo financiero de Tomás, Sofía pudo obtener una separación legal, algo casi escandaloso en aquellos tiempos, y vino a vivir con su hermana Han. La relación entre las hermanas fue difícil al principio. Sofía cargaba con su propia culpa. Yo fui quien te delató, compadre, confesó una noche, semanas después de llegar a la hacienda. Yo fui quien causó tu expulsión. Lo hice por envidia.
Elisa envidia de que tú tuvieras algo real, algo que yo nunca tendría. Me casaron con un hombre por su apellido y su dinero, y mira cómo resultó. En Elisa tomó las manos de su hermana entre las suyas. Todos cometemos errores, Sofía. Dios sabe que yo he cometido los míos, pero estamos aquí ahora, y podemos elegir ser mejores de lo que fuimos. La presencia de Sofía en la hacienda añadió una nueva dimensión a la vida. Allí, era buena con el pequeño Rodrigo, quien ahora daba sus primeros pasos tambaleantes, y encontró propósito ayudando a Eliza con la escuela para los niños de los trabajadores. Sofía descubrió que tenía talento para la enseñanza, algo que nunca había explorado en su vida anterior de superficialidad social. Sin embargo, la verdadera prueba para la familia Velasco llegó casi 3 años después de que Tomás y Eliza se establecieran en la hacienda. Llegó en la forma de una carta del gobierno, sellada con el emblema oficial que nunca presagiaba nada bueno. Tomás abrió la carta en presencia de Rafael y el licenciado Fernández. Su rostro palideció a medida que leía. «Esto no puede ser cierto», murmuró. «¿Qué sucede?», preguntó Rafael con preocupación. «Alguien ha impugnado la validez del testamento de nuestro padre. Alegan que había un testamento anterior que nunca fue debidamente anulado, un testamento que dejaba toda la hacienda exclusivamente a Rafael. Están pidiendo que se revierta la división de la propiedad». El licenciado Fernández tomó la carta y la leyó cuidadosamente, su ceño frunciéndose más con cada línea. «Esto es obra de alguien con recursos legales considerables. No es un desafío frívolo. Tendrán que presentar evidencia en corte». «¿Quién está detrás de esto?», preguntó Tomás. La respuesta llegó 3 días después, cuando doña Beatriz convocó una reunión familiar. Estaba sentada en la sala principal de la casa grande, con una expresión que mezclaba triunfo y algo más oscuro. «Fui yo», anunció sin rodeos, cuando Tomás, Eliza y Rafael entraron. «He contratado a los mejores abogados de Ciudad de México para revertir la aberración que Rodrigo cometió en su lecho de muerte. Esta hacienda pertenece a Rafael, a mi hijo legítimo, no a un bastardo que apareció de la nada». Rafael se quedó de pie, mirando a su madre con incredulidad. «Madre, ¿qué has hecho?». «He hecho lo que debía hacer desde el principio. Proteger tu herencia, proteger el verdadero linaje Velasco. Yo no te pedí que hicieras esto». La voz de Rafael sonaba estrangulada. «Tomás y yo finalmente estábamos trabajando juntos. La hacienda está prosperando. ¿Por qué destruirías eso?». «Porque él no pertenece aquí», siseó doña Beatriz, señalando a Tomás con un dedo acusador. «Nunca ha pertenecido aquí. Es un recordatorio constante de la debilidad de tu padre, y no descansaré hasta que se haya ido». Tomás, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Su voz era tranquila, pero firme. «Doña Beatriz, si gana este desafío legal, que Dios sepa que lo dudo, ¿que habrá ganado realmente? ¿Cree que Rafael será más feliz? ¿Cree que la hacienda será más próspera? Todo lo que habrá logrado es destruir la paz que finalmente habíamos encontrado. No necesito tus sermones, bastardo. Tengo un testamento anterior, fechado 5 años antes de la muerte de Rodrigo, que deja todo a Rafael. Ese es el documento legal válido. El que tu padre firmó en su lecho de muerte fue resultado de manipulación y confusión mental. Mis abogados lo probarán». El licenciado Fernández, quien había permanecido callado, finalmente intervino. «Doña Beatriz, yo redacté personalmente el último testamento de don Rodrigo. Puedo testificar bajo juramento que él estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Tengo el testimonio de 2 médicos que lo confirman. Su caso no prosperará». «Ya veremos», respondió ella con frialdad. «Nos vemos en la corte». Los meses siguientes fueron un infierno de procedimientos legales. Doña Beatriz, efectivamente, había contratado a algunos de los abogados más astutos de la capital. Presentaron un testamento anterior que, para consternación de todos, parecía ser legítimo. Argumentaban que don Rodrigo nunca había anulado formalmente ese testamento anterior, y que el testamento posterior era inválido debido a irregularidades en su ejecución. El caso se convirtió en el escándalo de la región. Toda la alta sociedad de Guanajuato tomó partido. Algunos apoyaban a doña Beatriz, viendo en ella a una madre defendiendo los derechos de su hijo legítimo. Otros se pusieron del lado de Tomás.
admirando su ética de trabajo y la prosperidad que había traído a la hacienda. El caso prometía llegar hasta las más altas cortes del país si era necesario para Tomás y Eliza. Fue como revivir todas las humillaciones del pasado. Cada día en la corte era una batalla, cada testimonio una nueva herida. Los abogados de doña Beatriz no se limitaban a cuestionar la validez del testamento. Atacaban el carácter de Tomás, insinuaban que había manipulado a su padre moribundo, sugerían que Eliza era una cazafortunas que había atrapado a Tomás para obtener acceso a la riqueza de los Velasco. Lo más doloroso para Tomás no eran los ataques legales, sino ver a Rafael atrapado en el medio. Rafael claramente no apoyaba las acciones de su madre, pero también estaba atado por lealtad filial. Testificó cuando fue llamado, pero sus respuestas fueron evasivas, nunca apoyando completamente, ni a su madre ni a su hermano. El punto de quiebre llegó en una sesión particularmente brutal de la corte. Los abogados de doña Beatriz habían llamado a testificar a varias personas de la alta sociedad que cuestionaban la idoneidad de Tomás como heredero. Uno tras otro testificaron sobre su origen humilde, su falta de educación formal en negocios, su incapacidad para manejarse en círculos sociales apropiados. Entonces los abogados de Tomás llamaron a testificar a los trabajadores de la hacienda, uno por uno, peones, capataces, administradores, incluso las mujeres que trabajaban en las cocinas, subieron al estrado y contaron una historia diferente. Hablaron de cómo Tomás había salvado sus empleos durante la sequía. Hablaron de los salarios justos, las condiciones mejoradas, la educación para sus hijos. Hablaron de un hombre que trabajaba junto a ellos en los campos, que conocía sus nombres y los nombres de sus hijos, que los trataba con dignidad. El testimonio más poderoso vino de don Miguel, el capataz más antiguo de la hacienda, un hombre de casi 70 años que había servido a los Velasco durante más de 50 años. Subió al estrado con dificultad, su espalda encorvada por décadas de trabajo duro, y habló con una voz que temblaba pero nunca flaqueó. He servido a 3 generaciones de Velasco. Comenzó, serví al padre de don Rodrigo, a don Rodrigo mismo, y ahora a sus hijos. Y les diré algo que tal vez no quieran oír. Don Tomás es el mejor Velasco que he conocido. No por su sangre, no por su apellido, sino por su corazón. Un hombre no se mide por cómo nació, sino por cómo vive. Y don Tomás vive con honor aun cuando terminó su testimonio. Había lágrimas en los ojos de muchos de los presentes en la sala de corte, incluyendo algunos de los jueces. Pero el testimonio decisivo vino de una fuente inesperada, Rafael mismo. Después de semanas de presión, después de noches sin dormir luchando con su conciencia, Rafael pidió permiso para testificar nuevamente. Esta vez, cuando subió al estrado, había una determinación en su rostro que nadie había visto antes. Habló directamente, sin evasivas. A mi madre me ama, comenzó. De eso no tengo duda. Pero su amor está envenenado por el orgullo y el resentimiento. Ella inició este juicio en mi nombre, pero sin mi consentimiento. Yo estoy aquí hoy para decir, bajo juramento y ante Dios, que el último testamento de mi padre representa su verdadera voluntad. Yo estaba allí en sus últimos días, vi cómo luchaba con su conciencia, vi cómo finalmente encontró el coraje para hacer lo correcto. Rafael se giró para mirar directamente a Tomás. Mi hermano me salvó cuando yo no merecía ser salvado. Salvó esta hacienda cuando yo la estaba destruyendo con mi negligencia. Me enseñó lo que significa ser un hombre de honor, y si esta corte anula el testamento de mi padre, si le quita a Tomás lo que legítimamente le pertenece, entonces yo renunciaré a mi propia porción. Porque no quiero una herencia construida sobre una injusticia. El silencio en la sala de corte fue absoluto. Doña Beatriz se puso de pie, su rostro una máscara de furia y traición. Rafael, ¿cómo te atreves? Pero Rafael no la miró. Mantuvo sus ojos fijos en el juez. Esa es mi declaración. Señoría, la decisión de la corte
llegó 2 semanas después. Los jueces, en un fallo unánime, determinaron que el último testamento de don Rodrigo Velasco era válido y vinculante. Las irregularidades alegadas por los abogados de doña Beatriz fueron desestimadas como intentos desesperados de crear dudas donde no existían. El testimonio de Rafael, junto con las declaraciones de los médicos y el licenciado Fernández, había sido decisivo ante Tomás Guerrero. Velasco retendría su mitad de la hacienda San Miguel. La división de la propiedad se mantendría tal como don Rodrigo la había establecido aun cuando Tomás salió de la sala de corte ese día. Con Elisa a su lado y el pequeño Rodrigo en sus brazos, sintió como si finalmente pudiera respirar después de meses de contener el aliento. La batalla legal había terminado. Había ganado no solo su herencia, sino algo más valioso aún, el respeto público de su hermano, el reconocimiento legal de su lugar en la familia Velasco, y la validación de que el amor de su padre, aunque llegó tarde, había sido real and Rafael los esperaba fuera de la corte. Los dos hermanos se miraron durante un largo momento, todo un diálogo silencioso pasando entre ellos. Finalmente, Rafael extendió su mano al hermano, dijo simplemente en Tomás tomó su mano y la estrechó firmemente. Hermano, respondió en doña Beatriz. Por su parte, nunca perdonó a Rafael por lo que ella veía como su traición. Se mudó a la Ciudad de México poco después del juicio, cortando casi todo contacto con su hijo. Rafael, liberado finalmente de la influencia tóxica de su madre, comenzó una transformación genuina. Dejó de beber, empezó a trabajar seriamente en su porción de la hacienda, e incluso comenzó a asistir a las clases nocturnas, que Elisa y Sofía habían establecido para los adultos que querían aprender a leer y escribir. Los años que siguieron fueron los más pacíficos y prósperos que la hacienda San Miguel había conocido en generaciones. Tomás y Rafael trabajaban juntos, no siempre en perfecta armonía, pues sus personalidades seguían siendo muy diferentes, pero con respeto mutuo y propósito compartido. La hacienda se convirtió en una de las más exitosas de la región, conocida tanto por la calidad de su producción como por el trato justo a sus trabajadores. Elisa y Sofía se volvieron inseparables, reconstruyendo la relación de hermanas que debieron haber tenido desde el principio. Sofía eventualmente se casó nuevamente, esta vez con el maestro que habían contratado para la escuela, un hombre bueno y gentil que la amaba por quien era, no por su apellido o su dote. Fue una boda simple, pero llena de alegría verdadera, tan diferente de su primera boda opulenta, pero vacía. El pequeño Rodrigo creció rodeado de amor y de la historia de cómo sus padres habían luchado por construir un lugar donde pertenecieran. No creció mimado, a pesar de la riqueza de su familia. Tomás se aseguraba de que su hijo entendiera el valor del trabajo duro, llevándolo a los campos desde pequeño, enseñándole los nombres de todos los trabajadores, inculcándole que el respeto se ganaba, no se heredaba. 5 años después del juicio, don Fernando Montemayor murió en su hacienda, que había logrado mantener gracias al apoyo financiero de Tomás y Elisa en su lecho de muerte. Pidió ver a Elisa. Fue una conversación privada, solo padre e hija, y Elisa nunca compartió completamente lo que se dijeron, pero cuando salió de esa habitación, sus ojos estaban rojos de llorar, y había una expresión de paz en su rostro que no había tenido desde su juventud. Él me pidió perdón, fue todo lo que le dijo a Tomás esa noche. Y yo se lo di, no por él, sino por mí. Para poder finalmente dejar ir ese peso, doña Clemencia vivió varios años más, dividiendo su tiempo entre la hacienda de los Montemayor y la hacienda San Miguel. Nunca recuperó completamente la relación con Elisa, pero al menos tuvieron una tregua pacífica, y ella adoraba a su nieto Rodrigo, encontrando en él la oportunidad de ser la abuela que no había sabido ser como madre. Una tarde de primavera, casi 10 años después de que Tomás y Elisa llegaran por primera vez a la hacienda San Miguel, los dos estaban sentados en el porche de su casa, viendo el atardecer mientras Rodrigo jugaba en el jardín con los hijos de algunos de los trabajadores. La escena era tan pacífica, tan perfecta, que Elisa casi temía que fuera un sueño del que despertaría en cualquier momento. ¿En qué piensas?, preguntó Tomás, tomando su mano. Pienso en qué lejos hemos llegado.
Pienso en aquella tarde en que nos conocimos, dos almas perdidas en un camino polvoriento. ¿Quién hubiera imaginado que terminaríamos aquí? El destino es curioso, reflexionó Tomás. Nos quita todo para darnos algo mejor, nos rompe para reconstruirnos más fuertes. Elisa apoyó su cabeza en su hombro. No fue el destino solo, fuimos nosotros. Tú que tuviste el coraje de volver a enfrentar tu pasado, yo que tuve el coraje de elegir el amor sobre la seguridad, Rafael que encontró el coraje de hacer lo correcto cuando más importaba, incluso tu padre que encontró el coraje de reparar sus errores antes de morir, tal vez. ¿Sonrió? Tomás. O tal vez el destino nos pone en situaciones donde no tenemos más opción que ser valientes. Rodrigo corrió hacia ellos en ese momento, su pequeño rostro iluminado por la emoción. Papá, mamá. Mamá, miren lo que encontré. Sostenía una pluma de pájaro, iridiscente bajo la luz del atardecer, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Es hermosa, hijo, dijo Tomás, levantándolo para sentarlo en su regazo. ¿Sabes de qué pájaro es? Es de un cenzontle. Don Miguel me enseñó a reconocerlas. ¿Sabías que el cenzontle puede imitar el canto de otros pájaros, papá? Puede ser cualquier cosa que quiera ser. Tomás y Elisa intercambiaron una mirada cargada de significado. ¡Qué sabio es el cenzontle!, dijo Elisa suavemente. Nos enseña que no estamos limitados por lo que nacemos. Podemos elegir quiénes queremos ser esa noche. Después de que Rodrigo se durmiera, Tomás y Elisa salieron a caminar por los campos de la hacienda. La luna llena iluminaba todo con una luz plateada, y el aroma de las flores nocturnas llenaba el aire. Caminaron hasta el límite de la propiedad, hasta ese camino donde se habían conocido tantos años atrás. Todo comenzó aquí, dijo Elisa, mirando alrededor. Dos extraños que se encontraron por casualidad. No fue casualidad, respondió Tomás. Fue destino y redención. Mi padre me dio el nombre guerrero, un luchador, pero fui tú quien me enseñó por qué vale la pena luchar. La abrazó mientras miraban las estrellas, las mismas estrellas que habían presenciado su primer encuentro, que los habían visto luchar y sufrir, que ahora los veían triunfar. No era una victoria perfecta, nunca lo sería, aún había desafíos, aún había días difíciles, pero tenían algo que muchos nunca encuentran. Un amor que había sido forjado en el fuego de la adversidad y había salido más fuerte en los años que siguieron. La historia de Tomás y Elisa se convirtió en una leyenda local. La gente hablaba del hijo bastardo que había reclamado su lugar, de la hija desheredada que había encontrado su reino, del amor que había desafiado todas las convenciones sociales y había prevalecido. Las madres contaban la historia a sus hijas como una lección sobre el verdadero valor. Los padres la contaban a sus hijos como un ejemplo de integridad, pero para Tomás y Elisa no era una leyenda. Era simplemente su vida, vivida día a día con amor, trabajo duro y la determinación de ser mejores que las circunstancias que intentaron definirlos. Habían aprendido que el verdadero linaje no se medía en sangre o apellidos, sino en acciones y carácter, que la verdadera riqueza no estaba en las hectáreas de tierra o en los cofres de oro, sino en las relaciones construidas y en el legado de bondad dejado atrás. Rodrigo creció para convertirse en un hombre que honraba tanto a su padre como a su abuelo, tomando lo mejor de ambos, a la visión y el coraje de Tomás, combinados con la generosidad tardía, pero genuina de don Rodrigo. Cuando llegó su tiempo de dirigir la hacienda, junto con los hijos de Rafael, lo hicieron con la misma filosofía de justicia y compasión que había transformado la hacienda San Miguel de un lugar de explotación, en un modelo de cómo la prosperidad podía compartirse con todos y en las noches tranquilas, cuando el trabajo del día había terminado y la familia se reunía alrededor de la mesa. Tomás a veces contaba la historia de cómo había conocido a Elisa en un camino polvoriento, dos almas heridas que se encontraron y se curaron mutuamente. Contaba sobre la humillación, la pobreza, las batallas legales y las reconciliaciones dolorosas, pero siempre terminaba la historia de la misma manera. El destino decía: nos pone donde necesitamos estar, pero es la redención la que nos permite quedarnos allí. Mi padre me dio una segunda oportunidad.
Tu madre te dio una segunda oportunidad, y nosotros nos dimos mutuamente la oportunidad de ser completos. Esa es la verdadera herencia que les dejamos. No la tierra ni el dinero, sino el conocimiento de que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, nunca es demasiado tarde para perdonar, y nunca es demasiado tarde para amar. A los años pasaron, como inevitablemente lo hacen. Tomás y Eliza envejecieron juntos, sus cabellos volviéndose blancos, sus rostros marcándose con las líneas de una vida bien vivida. Pero el amor entre ellos nunca envejeció, siguió siendo tan fresco y vital como aquel primer día en el camino, cuando dos extraños se miraron y vieron no lo que eran, sino lo que podían llegar a ser juntos, aun cuando finalmente llegó el momento en que Tomás tuvo que despedirse de este mundo. Lo hizo en paz. Murió en su cama, en la casa que había construido con Eliza, rodeado por su esposa, su hijo, sus nietos y los trabajadores que lo habían amado. Sus últimas palabras fueron simples pero profundas. No lamento nada, susurró apretando la mano de Eliza. Cada dolor, cada lucha, cada momento de duda valió la pena por esto. Por ti, Anne, por nuestra familia, por el hogar que construimos. Gracias por salvarme, no te salvé, respondió Eliza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nos salvamos mutuamente, y así termina esta historia. Pero como todas las grandes historias de amor y redención, su final es realmente solo el comienzo de nuevas historias. Los hijos de Rodrigo continuaron la tradición de justicia y compasión. Los trabajadores de la hacienda contaron la historia de don Tomás y doña Eliza a sus propios hijos y nietos, y la hacienda San Miguel permaneció, no solo como un lugar de producción agrícola, sino como un monumento viviente a la verdad de que el amor verdadero, el perdón genuino y el coraje de hacer lo correcto pueden transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras y legados que perduran por generaciones. Esta es la historia de destino y redención, una historia que nos recuerda que no importa cuán humillante sea nuestra caída, cuán profundo sea nuestro dolor o cuán injustas sean nuestras circunstancias, siempre existe la posibilidad de redención, siempre existe la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. Y siempre, el amor verdadero puede transformar el destino más oscuro en el futuro más brillante. Si esta historia les ha tocado el corazón, si les ha inspirado a creer en el poder del amor, el perdón y la redención, les pido que compartan este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbanse al canal Destino y Redención para más historias que celebran el triunfo del espíritu humano. Dejen un comentario contándome qué parte de la historia les resonó más profundamente. Su apoyo significa todo para nosotros y nos permite seguir trayéndoles estas historias de esperanza y transformación. Hasta la próxima historia. Recuerden, nunca es demasiado tarde para cambiar su destino, y el verdadero amor siempre encuentra el camino. Gracias por acompañarnos en este viaje.